Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Negocios EIA, un podcast que organiza la Asociación Nacional de Big Data y Analytics y donde hablamos sobre negocios y siempre con algún tipo de relación con la inteligencia artificial o sobre lo que el entrevistado piensa sobre inteligencia artificial en su sector concreto. Hoy tenemos aquí a Carolina Hernández, a la que ya damos paso a esta entrevista. ¿Qué tal, Carolina? Hola Juanjo, muy buenas. Todo muy bien, muchas gracias por esta invitación y bueno, vamos a ver qué les contamos interesantes a los oyentes. Pues te voy a dejar a que les cuentes quién es Carolina Hernández, de dónde viene y qué hace. Y luego nos adentraremos un poco más. Pues lo más importante quizá es que soy ancestralmente extremeña, Ujú. madrileña de nacimiento y alicantina de adopción. Y en esta tierra, aunque amo todas esas tierras que han conformado parte de mi personalidad, pues la verdad es que me quedo en el Mediterráneo, ¿no? La terreta me acogió muy bien y aquí me he podido desarrollar muchísimo más como profesional, aunque trabajo a nivel nacional. Y bueno, pues la verdad es que esa soy yo y siempre muy orientada, aunque empecé, luego hablaremos por la parte más técnica de las cosas, pues me di cuenta con el tiempo que soy humanista pura, me encantan las empresas, sobre todo las pymes, y me dedico a hacer cosas relacionadas con las personas dentro de las organizaciones. Ujú. ¿Qué estudiaste para...? Porque indagando un poco, investigando, de repente me he encontrado en tu pasado formativo ciencias físicas. Entonces, nunca lo hemos hablado un poco más en profundidad, pero ¿estudiaste física o relacionados o qué relación tiene la física contigo? Pues la física tiene bastante relación conmigo, porque cuando estaba en el instituto, hace ya muchísimos años, había unos test psicotécnicos, no era como las inteligencias múltiples de Howard Gardner, solo te orientaban a si valías para la parte numérica y espacial como mucho, y nada más. Ujú. Con lo cual, pues bueno, a mí en el instituto se me daban bastante bien las matemáticas y me dijeron, tú a ciencias puras, a ciencias puras. Y daba la casualidad también de que mi novio en aquel entonces, que luego fue mi marido y actualmente es mi exmarido, es físico teórico y a mí me contaba cosas que me impresionaban sobre el universo porque es físico teórico. Entonces yo dije, yo quiero estudiar esto, yo tengo que conocer el porqué de las cosas y allí me metí en la Complutense a estudiar físicas, estuve 3 años, aprobé una asignatura, me di cuenta de que la matemática y yo no casábamos, eso sí, organicé todos los congresos de la universidad, me conocía a todo el profesorado, me hubiera dado clases o no, y entonces mi novio en aquel entonces me dijo, creo que esto de comunicación de empresas te iría mejor, Carolina. Te di ese pequeño consejo, ¿no? Años más tarde, años más tarde. Bueno, pero seguro que en esos 3 años te lo pasaste muy bien. Y aprendí mucho, Juanjo, porque mira, yo me dedico a una parte, que es toda la parte humanista y que tiene mucho intangible, y tangibilizar todo eso es complejo. Y la parte científica de esos años en la Facultad de Ciencias Físicas me permitió que esa parte de escepticismo, de contrastar, ¿no? Datos, de no creer cualquier cosa, cualquier terapia, cualquier historia, eso me ha venido acompañando durante toda mi vida y se valora mucho cuando hablo en organizaciones o en formaciones, que siempre le busco ese matiz científico a todo lo que comentamos, ¿no? Y eso es Ujú. importante también. Ahora en estos momentos, tras una dilatada experiencia, porque tienes mucha experiencia, yo les animo a que vayan quienes nos escuchan a tu LinkedIn y vean toda la experiencia que tienes, eres interim. Y esta es la primera vez que sale esta palabra a la que le vamos a dedicar bastantes minutos de este episodio a entender qué hace un interim y qué hacen las empresas donde un interim va, ¿no? Por comenzar, eres la presidencia del Foro Levante de AIME, que es la Asociación Española del Interim Management. Cuéntanos, ¿qué es un interim y por qué las pymes deberían tener a un interim en su organización? Bien, un interim es una persona profesional de un área, y digo profesional porque esto es importante, porque tiene el know-how, el conocimiento previo de haber
realizado sus funciones, bien como directivo, bien como persona de un departamento, en temas muy específicos, por ejemplo, finanzas o, por ejemplo, automatización de procesos, inteligencia artificial, producción, en mi caso, cultura y personas. Entonces, tenemos una dilatada experiencia anterior y un conocimiento muy amplio sobre la materia en la que trabajamos. ¿Qué ocurre? Que muchas empresas, por diferentes casuísticas, como puede ser la creación de un departamento, un problema puntual en un área que no quieren invertir el tiempo de la gente que trabaja dentro de la empresa, un área que no tiene la empresa el volumen suficiente como para darle contenido a ese área durante una jornada laboral completa, o una especialización para resolver un problema concreto. Existe en España poco conocida, pero en Europa muy conocida, la figura del interim management, que lo que hace es entrar en una empresa, analizar lo que está ocurriendo, proponer una acción y meterse en la parte ejecutiva. Es decir, podríamos decir, "Jue, pues parece como un consultor, ¿no?". La diferencia entre un consultor, una consultora y un interim es que entramos en la parte ejecutiva, en la parte de toma de decisiones e implantamos cosas que van a estar funcionando dentro de la organización. No sé si Ujú. esto te responde a la pregunta, o Sí, crees que le puede responder a nuestros oyentes. sí, yo creo que lo has explicado muy bien. Al final es un perfil. Tú eres interim manager, ahora entraremos en qué área específica, yo también en el área de tecnología, pero es un perfil que está físicamente, o sea, es decir, está presente en la empresa y en muchas ocasiones físicamente en la empresa, que es un perfil que tiene mucha experiencia en aquello que representa y que tiene posibilidad, tiene posibilidad no, y es su deber, por eso se le contrata, no solamente de planificar, sino que también de ejecutar, sino que tiene capacidad de ejecutar y llevar a cabo acciones concretas dentro de la compañía porque forma parte durante un tiempo determinado de esa compañía. O sea, yo creo que lo has explicado muy bien. ¿Por qué crees que has introducido el tema de en Europa se conoce muy bien? Yo conozco también muchos datos que habéis presentado y que nos habéis mostrado. En Europa se conoce muy bien. ¿Por qué entendemos que aquí en España, además teniendo una capilaridad mucho más grande de pymes que en otros países del norte, centro de Europa, ¿por qué crees que en España la palabra no, o en sí la figura no está tan arraigada dentro de las pymes? Yo creo que se conjugan varios factores. Por un lado, comentar ese dato que a mí me parece bastante llamativo de las encuestas de INIMA, que es como la Asociación Europea de Interims, ¿no? Ujú. Donde vemos en unos gráficos que, tras encuestas realizadas a interims de toda Europa, vemos en unos gráficos que del porcentaje de interims en Europa, un 48% corresponden, por ejemplo, a Alemania y tan solo un 3% a España. Esto es curioso, ¿no? Porque realmente, bueno, no se nos conoce, entonces eso es un factor, no se nos conoce, no se conoce qué hace un interim. Uno de los objetivos de la asociación para el 2025 es visibilizar la función, el rol del interim en una organización. Ese es un factor. El otro factor es una cuestión de confianza. En España, muchas veces los empresarios, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, que es nuestro gran tejido industrial, donde más personas están ocupando su día a día, hay un tema sobre la confianza, es decir, no se confía en aquello que no te viene específicamente recomendado, con lo cual, pues tenemos que hacer mucha labor de concienciación de qué es lo que hacemos y cómo ayudamos a las empresas en las que estamos. Y en tercer lugar, y esto a lo mejor genera alguna heridilla, ¿no? En algunos empresarios, y empresarias, la diferencia, por ejemplo, de un país como Alemania, que he comentado, en la reinversión de sus beneficios es muy diferente a la reinversión que se hace en muchas de las pymes españolas. En un país como Alemania se reinvierte una gran cantidad de dinero en personas, en procesos, en mejoras para la organización, mientras que en España nos vamos más a veces a un reparto de beneficios a los socios, ¿no? Y Ujú. este factor es muy importante porque nos perdemos muchas ventajas competitivas. Ok, entendido. O sea, creo que queda bastante claro porque todavía entiendo que, o sea, la asociación está haciendo una labor increíble para dar a conocer esa figura
que como ya has dicho, quiero decir, los alemanes nos llevan un 45% de ventaja, ¿no? Y De que penetración, ¿no? sí, 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 De exactamente, sí, porcentaje de sí. interinos. De penetración, sobre todo sobre la encuesta que se hace, ¿no? Entiendo que la marca identidad organizacional, ¿no? Que es tu marca, donde eres la CEO, es esa marca que has potenciado y has trabajado para posicionarte dentro de la figura de interim de cultura organizacional, ¿correcto? Afirmativo, Juanjo. Eh, dentro de todo, bueno, luego estudié comunicación de empresas y Ujú. que me ha acompañado toda mi vida y llegó un momento en que yo he hecho muchas cosas en mi vida. Estuve viviendo en Brasil un año, trabajando en temas de una empresa de amigos de mis padres. Estuve también en temas de ventas, vendiendo, estuve en un estudio de comunicación, haciendo determinadas cosas, pero hubo un momento clave que fue un punto de inflexión en mi vida muy importante y es que cuando vine a Alicante, al poco tiempo de venir a vivir a Alicante, ya por el año 2000, 2000 poco, la palabra coaching comenzó a venir por diferentes ángulos de mi vida. Y estudié coaching, hice una certificación homologada y aquello supuso un punto de inflexión porque entre la comunicación, el coaching y mi pasión por la pyme, descubrí que ese era, o sea, es cuando dije, aquí es mi desarrollo profesional, es donde quiero estar, es lo que me apasiona y es donde quiero desarrollar mi futuro. Y así ha sido, y ahí creé identidad organizacional. Y empecé a estudiar antropología porque dentro de todo el mundo de la pyme, de la empresa, lo que me apasionaba era toda la parte sistémica, cómo se interrelacionan las personas, ¿no? Los sistemas humanos, podríamos decir, con respecto a los sistemas tecnológicos, cómo se interrelacionan. Eso me apasionaba mucho y la antropología me permitía entender a otro nivel ese mundo sistémico que se producía en las organizaciones. Y Ujú. bueno, a paso de tortuga voy estudiando antropología, sigo ahí, ya estoy en tercero casi, ya me queda poco, pero voy muy despacio, pero todo lo que estudio me sirve para poner en marcha y entendí y voy entendiendo y cada vez más que tener una cultura sólida es fundamental para evolucionar y que la organización crezca y evolucione. Porque en tu labor como interim de cultura organizacional, para que todavía entendamos un poco más, ¿no? ¿Qué, qué tipo de acciones se llevan a cabo para, bueno, para mejorar la cultura de una empresa, ¿no? En tu día a día, ¿qué tipo de cosas llevas a cabo para que se note tu trabajo, para que, qué tipo de acciones forman parte de tu trabajo, ¿no? Mejor dicho. Hace tiempo, Juanjo, analicé cuáles eran los elementos intangibles que eran importantes y que marcaban las diferencias entre unas organizaciones y otras. Y descubrí 12. Uno era la cultura, otro era Ujú, gestión del conocimiento, estilos de liderazgo, cohesión de los equipos, desarrollo del talento, comunicación, transformación digital, salud y bienestar, responsabilidad social corporativa, compromiso de la organización con el colaborador o colaboradora, responsabilidad del colaborador en su puesto de trabajo, todo eso lo empecé a medir. Y me di cuenta de que o sea, de que había intangibles que estaban más fortalecidos dentro de las organizaciones e intangibles que estaban menos fortalecidos. Entonces, cuando se empezaban a trabajar todos esos intangibles poco a poco para que esa rueda estuviese en un nivel de desarrollo bueno, se marca una diferencia fundamental a nivel competitividad y a nivel ambiente laboral, pero profundamente. O sea, no vale poner frutas y frutos secos dentro de una cajita para que cojan los empleados si no tienes una, por ejemplo, apertura de escucha dentro de la organización a sus necesidades y sus motivaciones, ¿no? O si ujú. no te preocupas por desarrollar el talento de esas personas, acabarás perdiendo ese talento porque querrán a evolucionar e irse a otro lugar. Entonces, yo lo que me dedico es a trabajar todos esos intangibles que al final lo que conforman es la cultura en su conjunto, ¿no? No sé Ujú. si queda bien expresado o no. Sí, yo creo que se entiende, pero te voy a bajar a un detalle más, ¿no? Ponnos un ejemplo de una acción concreta que hayas hecho respecto a esto que nos has comentado, que consigamos entenderlo con más detalle
el cómo podemos, por qué es importante tener en nuestra empresa una interim de cultura organizacional, porque el CEO que nos escuche, el directivo que nos escuche, pues tiene esa pregunta, ¿no? Oye, ¿qué cosas en concreto va a hacer, ¿no? Danos un ejemplo Te de algo hablo concreto. del caso de Bornay, ¿quieres? Sí, sí, ya te lo iba a adelantar más adelante, pero sí, vamos a hablar del caso Bornay, que además yo creo que es tu gran caso de éxito. Llevas muchos años en esta compañía, has apostado porque estés tú ahí y entiendo que los resultados se tienen que estar notando y son visibles. Claro, te voy a contrastar el caso de Bornay con algunos otros que ha sido un tiempo inferior o que el proyecto no se ha consolidado Venga. definitivamente, ¿vale? En Bornay yo empiezo a trabajar hace 14 años como externa para un tema de consolidación de la segunda generación en la empresa, en una empresa familiar, para un Ujú, poco estar ahí en medio de toda esa transferencia, ¿no? Eh, Al cabo de unos años se me va encargando el área de cultura y personas, ¿vale? Yo empiezo a desarrollar formaciones en comunicación, en gestión emocional, para que ejercicios de empatía entre los puestos de trabajo, para que la gente se comprenda mejor. No es que se llevaran mal, pero había mucha desconexión dentro de la organización y los departamentos eran una especie de, pues, estaban bastante individualizados, ¿no? Por departamento. Entonces yo empecé a hacer pues, ejercicios de empatía, formar en comunicación, diferentes áreas para que se comunicaran. Y a medida que se iba viendo que cuando había un problema al estar mi figura de cultura y personas dentro de la organización, ese problema no llegaba a ser ni una fricción en muchos casos, ni un conflicto, simplemente se resolvía con antelación, fui teniendo más libertad para proponer cosas. Entonces empecé a trabajar la conciliación dentro de la organización e incluso llegué, que de hecho tuvimos la auditoría ayer, el sello de EFR, de Empresa Familiarmente Responsable, llevamos ya 5 años con este sello de ujú. Empresa Familiarmente Responsable. Dentro de ese sello, por ejemplo, está desarrollado un plan de salud y bienestar para que la gente pues aprenda a cuidarse física y mentalmente y también a nivel social. También somos una empresa adherida al Pacto Mundial. Esto corresponde al área de responsabilidad social corporativa, que Ujú, dentro de esa cultura organizacional, cultura y personas también llevo yo. Y ya llevamos pues también 4 o 5 años adheridos al Pacto Mundial con un compromiso con 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo ese tipo de cosas las llevo adelante y no solo las llevo adelante, sino que hay una comunicación directa con el equipo, con el conjunto de la organización, para que esté informado de todo lo que hacemos a todos los niveles. Igual que, por ejemplo, en la conciliación les hago unas tablas de cuánto dinero se gasta la empresa para que sean conscientes que la empresa hace por ellos mucho más de lo que está en el convenio. Todo ujú. ese tipo de cuestiones, cuando ellos tienen un problema o tienen una inquietud o quieren hablar algo con la dirección que no se atreven a cómo decirlo, vienen a mí, me preguntan, lo organizamos y entonces todo es siempre mucho más equilibrado, fluido, estable, armonioso. No sé si me he Además, explicado ahora. sí, sí, creo que sí, 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 perfectamente. Además, creo, y además esto también es una opinión personal y datos verídicos. Trabajas en una empresa que está relacionada con la energía, por tanto tendrás mucho perfil que es ingeniero, perfil técnico, perfil que hoy en día está muy demandado, ha estado tradicionalmente demandado, pero además muy demandado, y que probablemente todo lo que nos has contado influye significativamente en que la rotación sea menor y que, por tanto, a la hora además de buscar talento fuera, también te sea más fácil incorporarlo, ¿no? Porque las nuevas generaciones que estamos entrando al mercado laboral o han entrado ya, lo que busca es otro tipo de, ¿no? de beneficios, ni siquiera yo lo llamaría beneficios, sino de qué te aporta la empresa hacia ti, ¿no? Aparte de un salario, ¿qué te aporta, no? Afirmativo. De hecho, fíjate que nuestro nivel de rotación es casi cero. Es heavy el tema. Wow, No sí, es sí, una empresa muy brutal. grande, tiene entre 25 o 30 personas, pero es casi cero, es muy pequeño. En los años que yo llevo allí, yo conozco una rotación de 5 o 6 personas solamente.
Y bueno, y luego ha habido un par de casos o 3 de jubilación, ¿no? Que eso, claro, Ujú, pues claro. lógicamente esa rotación es impepinable, ¿no? Ujú. Preparamos esas jubilaciones con mayor, digamos, tiempo, con mayor fluidez, con mayor espacio, ¿no? Porque las empezamos a preparar con tiempo. Y efectivamente, una de las cosas que más me ha sorprendido a lo largo de estos años es que nuestra reputación es conocida, con lo cual hay muchas veces que me escriben ingenieros y me dicen, oye, ¿cómo puedo hacer para trabajar ahí? ¿Qué tengo que hacer? Eso, vamos, en unos tiempos como los actuales, me parece alucinante. Entonces, nosotros trabajamos también mucho mano a mano con la universidad, nos gusta mucho trabajar con la universidad y acogemos a muchos alumnos en prácticas y muchos de ellos, si está la opción de quedarse, se quedan después de haber trabajado con nosotros. Entonces, bueno, pues en ese sentido, lógicamente, esa fidelización del talento es muy importante para nosotros y la cuidamos mucho. Y ahí se nota ese trabajo con los intangibles, con esa cultura sólida que tiene la empresa, se nota mucho en esa parte de fidelización del talento Sí, sí, o sea, yo y de atracción del talento, sí. Perdón. claro, creo que exactamente todo el trabajo de marca que hacéis, ¿no? Porque no es únicamente, es un trabajo de marca, o sea, todas las acciones que has dicho, al final estás generando una marca que es corresponsable por muchas cosas y que efectivamente cuando estas generaciones que están accediendo al mercado laboral no solo buscan un salario, sino que buscan otras cosas dentro de las empresas, pues estás asociando una marca a unos compromisos que no lo tienen otras y por tanto te vuelven más competitiva, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos en Bornay existe una misión muy clara porque es una empresa de energías renovables. Ujú. Nuestra planta es bioclimática, por ejemplo. Toda la energía que se consume se produce en Bornay. Y o sea, nosotros somos una empresa de energías renovables y entonces aquí me he ido, no sé qué estábamos hablando, perdóname. No, estábamos hablando de atracción de talento y de marca. Entonces estabas contando que Bornay es una. Efectivamente, es una cuestión de reputación, es una cuestión de lo que hacemos, vamos a contarlo, porque realmente es importante y queremos ser ejemplo también para otras empresas, porque realmente esa gente, millennials, centennials que vienen ahora, vienen buscando otras cosas y nuestra misión es llevar energía donde no la hay. O sea, nosotros trabajamos mucho con zonas apartadísimas del planeta, donde damos, Ujú, por ejemplo, hay un proyecto en el chat que se ha creado hace poco con bombeos aerogeneradores, fabricamos aerogeneradores de pequeña potencia y esos aerogeneradores para bombeo de agua han permitido en una zona desértica crear un campo de cultivo. ujú. Juanjo, si no arreglamos las cosas en el mundo es porque no queremos, te lo Tot- digo. 100%, 100%. Quiero decir, yo por el lado más tecnológico, tecnología para arreglar muchas cosas hay. O sea, es voluntad y ejercicio. Estás muy cercano, tu trabajo es estar muy cerca de las personas y aportar un valor directo a las personas de una compañía. Y ahora está llegando la inteligencia artificial. Lleva muchos años llegando, ¿no? Pero brutalmente llevamos 2 años y medio de que no se habla de otra cosa que inteligencia artificial. Hasta la sopa. Hasta los que nos dedicamos a inteligencia artificial tenemos que parar un poco los pies porque hay inteligencia artificial en todos lados, ¿no? Eh, ¿Cómo se han sacado varios estudios? Yo he hablado recientemente de del informe anual que saca el World Economic Forum, donde habla cómo prevén que van a cambiar los puestos de trabajo con inteligencia artificial, porque todos estamos de acuerdo que lo que estamos viendo hoy no va a ser nada de lo que vamos a ver en 2 años, ni en 5, ni en 10. Hay varias, y además, yo recomiendo un libro, te voy a preguntar al final por un libro, pero aprovecho y lo recomiendo, que es La ola que viene, un libro de uno de los fundadores de DeepMind, que es una empresa que ahora mismo está en Google, y que cuenta efectivamente que el tema de la inteligencia artificial es un cambio de paradigma, pero es un cambio de paradigma como cuando llegó Internet, es un cambio de paradigma como cuando llegó el ferrocarril, son cambios de paradigma muy grandes, que estamos en el comienzo efervescente ahora mismo, pero todavía no hemos llegado a lo que va a ser, ¿no? Entonces, mi pregunta es, tú estando cerca de las personas y viendo o ya estudiando y aprendiendo, que sé que estás leyendo y hemos hablado mucho sobre inteligencia artificial, ¿cómo en esto de la cultura organizacional va a afectar la inteligencia artificial? ¿Lo estás viendo ya?
tú como experta y como interim en este tema, ¿cómo lo vas a afrontar? Porque efectivamente va a cambiar los puestos de trabajo. A ver, debe ser, en mi caso concreto, ¿vale? Para mí debe ser una aliada, Ujú, porque está ahí. Por el simple hecho de estar ahí, debe ser una aliada, ¿no? ujú, Con lo cual, hay una anécdota muy curiosa de hace poco que al director técnico de Bornay le pedí que me escribiera un artículo para una revista. Yo siempre superviso porque, lógicamente, la comunicación, pues los ingenieros a veces le hace falta pulir un poco, ¿no? Entonces le pedí un artículo y claro, cuando lo abrí y lo hice una primera lectura, dije, joder, qué bien escrito este artículo y en qué poco tiempo me lo ha enviado, ¿no? Y entonces hice una lectura Olía, un olía, poco, olía. hice una lectura un poco más profunda y entonces le digo, ¿qué tal ChatGPT? Dice, ¿lo has notado? Digo, a ver, que vengo del mundo de la comunicación, tío, ¿sabes? O sea, y entonces me dice, no, no, pero lo que yo le he pedido está supervisado por mí. Digo, no me cabe ninguna duda que no eres tan tonto como para mandarme una cosa que te ha dado ChatGPT. O sea, te considero más listo. Es más, ole, ole que lo hayas utilizado. ¿Por qué? Ujú, Porque te has ahorrado 2 horas de pensar. ujú, Ole. Entonces, esa una. Dos, este año en evaluación no me gustan las evaluaciones del desempeño, me parecen anacrónicas, anticuadas, con lo cual he cambiado a un sistema de evaluación de competencias, de soft skills, de competencias ujú, blandas. Y esto está hecho con una aplicación que tiene un algoritmo por detrás que te da una información sobre la persona para trabajar con ella áreas de mejora en soft skills, que es lo verdaderamente importante. El conocimiento obvio que se tiene que formar en su parte técnica del trabajo, pero en una empresa hoy por hoy es mucho más importante la parte actitudinal que la parte aptitudinal, porque la actitudinal tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestras ujú, creencias, y eso es más complicado de trabajarlo y de cambiarlo. Entonces, esta aplicación, que no sé si tiene inteligencia artificial de momento o no, pero es un algoritmo que te va dando una información bastante fidedigna de cada persona, sirve también para hacer una selección de personal, por ejemplo, y tener un análisis previo de esas soft skills antes de que entre la persona en la empresa, ¿no? Decidirlo entre los candidatos finales. Por otro lado, por ejemplo, en el departamento comercial estamos implementando acciones de business intelligence para generar informes. Bueno, todo esto con la IA generativa que hemos hablado en alguna ocasión, pues lógicamente le vamos a poder dar una dimensión mucho más profunda, ¿no? Y más eficiente para la empresa. Entonces, ujú, yo considero que lo que tenemos desde mi lado de cultura y personas, lo que tengo es que quitar los miedos a las personas de que esta tecnología está aquí y a sembrar semillas o poner luces y foco en los CEOs de que cuenten con personas como tú, como interim manager de automatización y procesos de inteligencia artificial, para poder hacer más eficientes las empresas, porque va a ser necesario como ventaja competitiva y como ujú, valor diferencial con respecto a otras organizaciones del sector, a otras empresas del sector. ujú. ¿Te, Sí, te he dado respuesta? sí, yo creo que bastante bien, yo creo que bastante bien. Voy a lanzarte ya las últimas dos preguntas para ir cerrando este podcast, que como sabes nos gustan que sean cortitos para que esto sea una escucha mientras que hacemos ejercicio, caminamos, vamos en el coche. Eh, si tuvieses que decirle a una pyme por qué debería incorporar a un interim manager en cualquier área, ¿qué le dirías? ¿Por qué deben contratarnos? ¿Qué desafíos van a tener las empresas que hagan que tengan que tener a un interim manager en alguna de las áreas o en todas? Las empresas no van a tener, tienen ya unos desafíos súper importantes. Yo muchas veces que trabajo muy estrechamente, bueno, yo creo que los interims en general trabajamos muy estrechamente con los CEOs. Ujú, En mi caso, que además soy de la parte humana, pero me relaciono con todo, o sea, que me gusta mirar lo que viene, ¿no? Ahora mismo tienen una responsabilidad de tener unos conocimientos súper amplios sobre cualquier área de la organización,
Llámese finanzas, digitalización, ciberseguridad, personas, inteligencia emocional, producción, calidad, todo, Juanjo, todo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama compliance, que te puedes meter en un follón por menos de nada. Ujú, Entonces, y luego que al final tú como CEO, digamos que eres la parte visionaria de la empresa, supuestamente, con lo cual tienes que tener ese abanico de visión, ¿no? De todas esas áreas para poder llevar adelante tu empresa y que crezca y se desarrolle. Con lo cual, aquí aplico la de Amancio Ortega, solo no puedo. No puedes solo llevar adelante todo eso. Entonces, tienes dos opciones, o contratar a personas que a lo mejor no tienen el contenido que les puedes dar para su puesto de trabajo diario, con lo cual tienes dos opciones, o contratar a una persona que tenga menor valor profesional o externalizarlo, pero tienes la posibilidad de un interim que va a ser esa persona que va a formar parte de tu estructura ujú, durante más o menos tiempo para poderte apoyar en todo eso que tú necesitas. Por ejemplo, muchos CEOs que a mí me contratan es porque o no tienen la parte de la inteligencia emocional desarrollada, con lo cual hago esa labor dentro de la ujú, organización con las personas, o alguna de las intangibles que te he comentado, como responsabilidad social o comunicación o liderazgo, no la tienen bien ya. desarrollada. A ti, pues con el caso que estuve viendo de tu cliente de Autodesguaces Alicante, Marcos Alonso, que fue un debate muy bonito, pues obviamente toda la automatización de procesos que tú has hecho de manera externa, sin que tenga que pagarte tu sueldo que tú vales, Ujú, le ha llevado a tener un despegue brutal, sí. maravilloso en su organización. Ujú, Y el CEO de Bornay, en un debate donde le preguntaban por mi labor como interim, decía eso precisamente, que yo cumplo varias funciones dentro de la compañía, como es toda la parte humana, toda la parte de comunicación y casi algunas cosas adjunta a él, que no tendría para pagar a esas personas con la calidad con la que yo hago el trabajo. ujú, Esa es la totalmente. cuestión. Solo hay que romper o superar la barrera de la confianza, desde mi Ujú. punto de vista. Totalmente de acuerdo. Pues ya solo me falta preguntarte que nos recomiendes alguna lectura para que aprendamos un poco más de cultura organizacional. Bueno, pues me encanta Yuval Noah Harari y su Ujú, saga de libros Sapiens, de animales a ujú, dioses o Homo Deus. Todo lo que escribe Yuval Noah Harari es súper recomendable porque hace una visión que conecta, ¿no? Lo que viene de atrás de lo que somos con el futuro, que es a dónde vamos y que no nos vamos a librar de ello. Con lo cual, me parece muy interesante para cualquier CEO porque le puede abrir el campo de visión muchísimo. Pues nos quedamos con esa referencia, Carolina. Un placer tenerte aquí en este episodio del podcast Negocios Sevilla y nos vemos muy en breve en algún evento, seguro. Muchísimas gracias, Juanjo, por la invitación. Un Hasta abrazo muy fuerte. pronto. A otro para Gracias. ti. Chao. Chao.